Hola a todos y a todas, mi nombre es Gabriel Fernández y hoy veremos la anatomía del esqueleto de la pared torácica. El esqueleto de la pared torácica está conformado por 12 pares de costilla, es decir, vamos a encontrar 12 costillas a cada lado, ¿ya? Donde posteriormente encontraremos la columna vertebral en su porción torácica, es decir, 12 vértebras torácicas que van a estar dando origen a estas costillas y que en su mayoría se unirán al esternón mediante elementos cartilaginosos, es decir, cartílagos costales. La costilla en sí corresponde a un hueso plano, ¿ya? Es un hueso plano que es curvo, que dentro de su propio eje se encuentra torcido, ¿cierto? Ligeramente oblicuo, ¿ya? Como clasificación general vamos a decir que las costillas se van a ubicar desde la primera a la séptima como costillas verdaderas. ¿Qué quiere decir eso? Que luego de nacer desde las vértebras torácicas por posterior, se van a dirigir hacia anterior para articularse con un fibrocartílago, un cartílago costal que las va a unir directamente al esternón, ya sea a nivel del manubrio external o del cuerpo del esternón. Clasificación que veremos en una diapositiva más adelante. Entonces, de la primera a la séptima. Luego vamos a tener costillas falsas, ¿ya? Y llevan este nombre las que se ubican desde la décima hacia la octava vez, hacia la octava costilla, y por medio de articulaciones intercondrales se van a unir hacia el cartílago de la séptima costilla para indirectamente articular con el cuerpo del esternón. Finalmente, dentro de esta clasificación básica vamos a tener a las costillas flotantes, que corresponde a la costilla 11 y 12. Estas costillas originan directamente de la vértebra 11 y 12 y no tienen ningún medio de fijación ni de unión hacia el cuerpo del esternón. Nosotros tenemos costillas que son típicas y costillas que son atípicas, ¿ya? Dentro de las costillas típicas las vamos a encontrar desde la tercera hacia la novena costilla. Y están formadas, ¿cierto? Como estructuralmente, ¿cierto? Por una extremidad posterior y por una extremidad anterior, en términos generales. La extremidad posterior va a contener una cabeza, un cuello, un tubérculo. Luego vamos a encontrar un cuerpo, el cuerpo correspondiente a la costilla, y finalmente una extremidad anterior, ¿ya? Partiendo por la extremidad posterior, ¿cierto? Nos vamos a abocar a la cabeza de la costilla. La cabeza de la costilla contiene dos carillas articulares, ¿ya? Una carilla articular superior y una inferior. Estas carillas son importantes pues van a estar separadas entre sí por medio de una cresta, la cual vamos a denominar cresta de la cabeza de la costilla. Esta cresta eh, la vamos a ver acá. Veamos este corte longitudinal de vértebras y costillas torácicas, a nivel torácico, perdón, y vemos cómo la costilla, ¿cierto?, articula desde su carilla articular inferior con la fosita articular superior de la vértebra del mismo nivel, y la carilla articular superior de la costilla articula con la fosita articular inferior de la vértebra superior. De esta manera, la cresta que se encuentra entre estas dos hemicarillas se va a articular con el disco intervertebral, ¿cierto?, que se encuentra entre las dos vértebras, como dije, ¿ya? Y como medio de fijación vamos a tener un ligamento, que es el ligamento interarticular. Este ligamento provee cierta limitación de los movimientos, puesto que hace que la costilla pueda rotar sobre su propio eje, el propio eje que ofrece el ligamento, ¿cierto? Entonces la extremidad anterior de la costilla, si la cabeza va hacia, rota posteriormente, la extremidad anterior se eleva, y si la cabeza rota anteriormente, la extremidad anterior desciende, ¿ya? Luego, luego de la cabeza encontramos aquí el lila a el cuello, que básicamente va a ser un sitio de inserción muscular y ligamentosa.
Más lateralmente encontramos al tubérculo, ¿ya? El tubérculo es una región alargada e interrumpida, ¿cierto? Que en su porción más lateral contiene una mayor rugosidad, ¿ya? Que va a prestar inserción al ligamento costo-transverso o costo-transversal lateral, ¿ya? En su región más medial vamos a encontrar una carilla articular, que dependiendo de su ubicación, la ubicación de la costilla, si se ubica sobre la séptima o sobre la sexta costilla, va a ser considerada como una costilla superior. Por lo tanto, esta carilla articular tiene, tiene características más bien de convexidad, ¿ya? Al igual que la vértebra de ese nivel, va a tener en su apófisis transversa una carilla articular con un mayor desarrollo de una concavidad, ¿ya? Lo cual va a determinar, que los movimientos de las vértebras de las costillas superiores sea diferente al movimiento costal inferior. Luego vamos a encontrar a la parte media de la costilla, que corresponde al cuerpo, ¿ya? El cuerpo de la costilla. Dentro de los elementos que vamos a encontrar aquí es un ángulo de torsión que hace que la costilla, que inicialmente se forma en sentido posterior y externo, esta vez se dirija hacia lateral, ¿cierto? Y en una encurvación anterior, ¿ya? Lo cual permite que se forme una concavidad interna. En la región de la cara interna de la costilla y el borde inferior, vamos a encontrar un surco. Este surco lleva el nombre de surco costal y permite el paso del paquete vascular nervioso que ha de discurrir por el borde inferior de la costilla. Luego, más hacia medial y hacia anterior, vamos a encontrar a la extremidad anterior. Esta extremidad va a articular con el cartílago articular, ¿cierto? Cuyo nombre se denomina articulación costocondral, ¿ya? En este caso, para una costilla de sexto nivel, es decir, es la sexta costilla. Como configuración más macro, podemos decir que la costilla, una costilla tiene una cara anteroexterna, tiene una cara interna y tiene dos bordes. Un borde superior que es más convexo, más grueso, más ancho, y un borde inferior que es más adelgazado, es más agudo, ¿ya? Por otro lado, la estructura de una costilla, es decir, hablando de un corte transversal, podemos decir que tiene un tejido periférico que es compacto, más duro, ¿cierto?, en su parte cortical, y un tejido central que es más esponjoso, es decir, que está implicado en la hematopoiesis, es decir, en la secreción, en la síntesis, perdón, de células sanguíneas. Algo que me olvidaba mencionar, ¿cierto?, en esta imagen que tengo en la porción súper externa de la pantalla, es que el tubérculo, ¿cierto?, genera este cambio de dirección importante también en la costilla y permite la unión con la apófisis transversa, ¿ya? Formando esta articulación, ¿cierto?, que hace referencia, ¿cierto?, a este mismo nivel, en el fondo a nivel del tubérculo, ¿ya? Este tubérculo, que tiene, en este caso, una costilla sexta, una superficie convexa, articula con la concavidad que ofrece la carilla articular de la apófisis transversa. Luego tenemos esta imagen que nos muestra que en el borde inferior e interno de la costilla atraviesa el paquete vasculonervioso, ¿ya? La vena, la arteria y nervio van, ¿cierto? Como su mnemotecnia, van. Y que en la parte inferior se va a encontrar, ¿cierto?, el paquete vasculonervioso colateral que origina el principal, ¿ya? No nos vamos a detener, no me voy a detener en lo que es musculatura porque nos vamos a acotar al esqueleto en general.
en videos futuros vamos a analizar la irrigación y, y toda la musculatura presente en la pared costal. Bueno, como costillas atípicas vamos a tener la primera, la segunda y de la décima a la doceava. ¿Ya? Tenemos acá a la primera costilla, y es una costilla más robusta, es más corta, tiene una curvatura menor que las otras costillas y posee una cabeza, un cuello, un tubérculo, ¿cierto? Y un cuerpo, ¿ya? En su cara superior, ¿cierto? Tiene una leve torsión, ¿ya? Pero en su cara superior va a prestar inserciones musculares y pasos de vasos sanguíneos importantes, ¿ya? Además de ciertas inserciones también ligamentosas. Entonces tiene una cara superior y una cara inferior, además de un borde interno que es cóncavo, ¿cierto? E interrumpido por un tubérculo, y un borde externo que es convexo, ¿ya? Posteriormente va a articular, ¿cierto? Ah, importante, la cabeza de la primera costilla, a diferencia de una costilla típica, tiene solamente una carilla articular, que va a articular con la primera vértebra, es decir, con la vértebra T1, ¿ya? Que ofrece, al igual que esta primera costilla, solamente una fosita articular para que articule esta primera costilla, ¿ya? Anteriormente va a articular, ¿cierto?, con el cartílago, que a su vez articula con el manubrio del esternón, ¿ya? En una articulación tipo sincondrosis, ¿ya? Es decir, a este nivel aproximadamente, la parte media y lateral del manubrio del esternón. Va a contener el paso, dije, de importantes estructuras. Desde medial a lateral vamos a encontrar el primer paso para el ligamento costoclavicular, que va a dar firmeza, ¿cierto? Que va a dar firmeza a la primera costilla y a la clavícula, ¿ya? Luego tenemos el paso de la vena subclavia y el paso posterior de la arteria subclavia mediante el surco para la vena subclavia y el surco para la arteria subclavia. Entre ambos surcos vamos a encontrar un tubérculo, ¿ya?, que lleva el nombre de tubérculo para el escaleno anterior, o la nomenclatura antigua conocido como tubérculo de Lisfranc. Lateralmente al surco para la arteria subclavia encontramos la inserción, ¿cierto?, para el músculo escaleno medio. Entre el músculo escaleno medio y el surco para la arteria subclavia en disposición anterior, vamos a encontrar la inserción para la primera digitación del músculo serrato anterior. Es la primera. Bien. Eh, Otros músculos que no están representados en esta imagen, y que corresponden a músculos básicamente ya de la estructura dorsal, pues, es el músculo elevador de la costilla, ¿ya?, y el serrato posterior superior. Ah, algo que agregar, sí, en esta, no complementé la imagen, en la primera, si ustedes se fijan, el primer surco va a estar representado por el paso de la vena subclavia, y aquí se ve entonces seccionado al músculo escaleno anterior, ¿ya? Para que posteriormente deje pasar a la arteria. Esta relación es muy importante, ¿ya? Es muy preguntable, eh, para entender qué vaso pasa más anterior y qué vaso pasa más posterior, ¿ya? Eh, Eso, vamos a la segunda costilla. La segunda costilla también es una costilla típica, ¿ya? Pero a pesar de ello, su forma, ¿cierto?, es mucho más cercana a una costilla típica, mucho más cercana a una costilla típica, pero es más cortita, ¿ya? Es más corta y, como característica principal, además, esta es una costilla que no tiene un surco costal, ¿ya? Para el paso del paquete vascular nervioso. Está formada por una cabeza que tiene dos superficies articulares, un cuello, contiene un tubérculo y un ángulo, ¿ya? Por lo tanto, esta es una costilla que, si bien cierto, tiene una angulación, no es como la angulación de las costillas más inferiores, ¿ya? Es bastante más reducida y más corta. Tiene una cara superior y externa, ¿cierto?, y una cara inferior, además de un borde interno cóncavo y un borde externo convexo.
presta en su cara superior inserción a la primera digitación del músculo serrato anterior y en su anterior, digamos, a esta primera inserción para la primera digitación, encontramos la inserción para la segunda digitación del serrato anterior. ¿Ya? Luego, también lateralmente, vamos a encontrar la inserción para un músculo que continúa el músculo escaleno, que es el músculo escaleno posterior. ¿Ya? Es importante mencionar que los músculos escalenos, específicamente, ¿cierto? En el caso de la costilla primera, que recién hablamos, el escaleno anterior tiende a elevar la costilla, es un músculo que corresponde a los músculos accesorios de la respiración. Es decir, va a ascender verticalmente esta parrilla costal, elevando la primera costilla, lo cual otorga un diámetro vertical aumentado en el pulmón de la parrilla costal para la, digamos, expansión del tejido parenquimatoso. Y estos otros músculos escalenos, el segundo, perdón, el medio y el segundo, y el posterior, perdón, también contribuyen a la elevación, pero en este caso el posterior a la elevación de la segunda costilla. ¿Ya? Eso. El músculo serrato anterior que está representado en esta imagen es un músculo que lleva inserción en el reborde interno, reborde interno y anterior de la escápula, y se dirige mediante una serie de digitaciones, unas 9 u 8 digitaciones, hacia las primeras 9 u 8 costillas, ¿ya? En el sentido anteroexterno de estas primeras costillas, de estas costillas, perdón. ¿Ya? Es un músculo que otorga estabilización escapular, puesto que hace que el borde interno de la escápula se pueda adosar a la parrilla costal y además generar el movimiento de protracción. Por otro lado, contribuye a la abducción y al campaneo externo o rotación externa de la escápula, que genera que la cavidad glenoidea, que está apuntando horizontalmente, se eleve, permitiendo que el brazo pueda abducir o pueda elevarse, ganando así mayor cantidad de grados de movimiento. ¿Ya? Este músculo que está implicado fuertemente en el ritmo escapulohumeral. Además, a nivel del ángulo, había olvidado decir que a nivel del ángulo provee inserción, ¿cierto?, para el músculo serrato posterior superior. ¿Ya? Luego tenemos costillas de la décima a la doceava. De la décima a la doceava comparten una característica especial, y es que la cabeza de estas costillas solamente tiene una carilla articular, ¿ya? Porque a su vez, los cuerpos vertebrales de la décima a la doceava contienen solamente una fosita articular para la cabeza de la costilla, ¿ya? La décima costilla, esta es su característica atípica, digamos, contiene un cuello y un tubérculo, y este tubérculo a su vez contiene, ¿cierto?, una carilla articular para articular con la apófisis transversa, ¿ya? Y corresponde, como dije, a una costilla falsa. ¿Por qué es falsa? Evidentemente porque requiere de un cartílago para insertarse en el cartílago superior y formar este cartílago común, ¿ya? O arco costal. Las costillas 11 y 12 son costillas también atípicas y corresponden a las costillas flotantes. Estas son costillas que carecen de surco, ¿ya? Y no presentan ni tubérculo, y solamente la onceava, ¿cierto?, presenta un ángulo costal, ¿ya? Es decir, no presentan tubérculos, puesto que la apófisis transversa de este nivel no presentan carillas articulares en sus apófisis transversas. Los cartílagos costales están presentes hasta la décima costilla, ¿cierto? De la primera a la décima costilla, y son cartílagos, ¿cierto?, que están formados por una cara anterior, una cara posterior, borde superior, borde inferior, y dos bordes lateromediales, ¿cierto? Eh, Desde la primera a la séptima costilla, realmente se observa un orden de tamaño creciente, es decir, el primer cartílago los cartílagos se van aumentando de tamaño, ¿ya?
más bien en un sentido medio lateral. Cuando llegan aproximadamente al cartílago, al séptimo cartílago, ¿cierto? Este cartílago cambia rotundamente de posición y ya no está en una posición horizontal como en los primeros fibrocartílagos, sino que más bien el borde medial se eleva superiormente, es decir, sube mientras que el borde lateral cae. ¿Ya? En su cara externa, ¿cierto? Anterior, van a prestar inserción a músculos torácicos, como por ejemplo el músculo pectoral mayor o los músculos, el recto del abdomen. ¿Ya? Internamente se relaciona con la cavidad torácica, internamente, ¿cierto? Teniendo una íntima relación con el músculo transverso del tórax. Dentro de los espacios intercostales, vamos a ver que en la parrilla costal existen 11 espacios intercostales, ¿ya? Que van a ser importantes sitios de paso del paquete vasculonervioso, como habíamos dicho, ¿ya? Acá va a pasar la vena, la arteria y nervios intercostales. Además de contener a los músculos intercostales, ¿ya? ¿Qué músculos vamos a encontrar acá? El músculo intercostal externo, el músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo, ¿ya? No me voy a detener demasiado en esto porque la idea es hacer una clase de músculos de la parrilla costal, ¿ya? Pero sí podemos agregar que los músculos intercostales externos, principalmente, son músculos que se van a originar en el borde inferior, ¿cierto?, de la costilla superior y se van a dirigir oblicuamente hacia la costilla inferior, hacia el borde superior de la costilla inferior. El sentido de las fibras desciende, se torna medial e inferior. Es decir, perdón, inferior, medial y ligeramente anterior. ¿Ya? De esta manera, al acortarse las fibras, estas tienden a expandirse, expandir la cavidad torácica. ¿Ya? Es decir, suben y anclan a las costillas para que ésta aumenten el diámetro transversal de la parrilla costal. Mientras que el músculo intercostal interno tiene una dirección oblicua de sus fibras, pero contraria. Es decir, esta va desde interno hacia externo, partiendo desde el reborde inferior de la costilla superior hacia el reborde superior de la costilla inferior. Finalmente, ¿cierto? En el orden dijimos que era músculo oblicuo externo, oblicuo interno, y entre el oblicuo interno y el músculo oblicuo, perdón, intercostal externo, este costal interno, y entre el intercostal interno y el músculo intercostal íntimo encontramos al paquete vasculonervioso, ¿cierto? Intercostal. Dijimos que teníamos 11 espacios intercostales, por lo tanto 11 elementos vasculonerviosos intercostales, ¿ya? Pero bajo la costilla número 12, el elemento nervioso que vamos a encontrar, o vasculonervioso, corresponde, en este caso, al nervio subcostal, serían vasos y nervios subcostales, ¿ya? Que no va a tener implicancias a nivel torácico, sino que más bien dentro de la pared anterolateral del abdomen o de la cavidad abdominal. Vértebras torácicas. Las vértebras torácicas en realidad van a contener elementos típicos, ¿cierto? Pero una serie de cambios van a ocurrir acá. Primero, sabemos que tenemos un cuerpo vertebral, el cual va a contener a hemicarillas, ¿ya? Las cuales se denominan fositas costales. Estas fositas costales se ubican en la cara postero externa del cuerpo vertebral, ¿ya? Aquí como se ve en la imagen, ¿cierto? Se van a continuar posteriormente mediante pedículos para formar apófisis articulares superiores. Además, este pedículo va a conectar con las apófisis transversales, una a cada lado, ¿cierto? Que en ellas vamos a encontrar carillas articulares. En este caso vemos carillas articulares que tienen concavidad. Por lo tanto, van a articular con una ligera convexidad ofrecida por el tubérculo de la costilla. Por lo tanto, hablamos de una vértebra que se encuentra superior a la séptima. O sea, me refiero en sentido topográfico ascendente,
que puede ser la sexta o la quinta. Así. Posteriormente, ¿cierto? Tenemos la formación de láminas que van a confluir en la apófisis espinosa, ¿cierto? Una vértebra en su cara posterior, la vértebra torácica, que tiene un aspecto como de una jirafa, ¿cierto? Y bueno, y finalmente, como ya hemos dicho, ¿cierto? La variación que van a observar estas vértebras es que a nivel de la décima, ¿cierto? En adelante, vamos a encontrar que no contienen estas dos hemicarillas para la costilla, sino que contienen solamente una carilla articular. Bueno, un detalle por agregar es que las apófisis articulares, ya sea superiores e inferiores, tienen cierta inclinación. Las superiores van a tener una inclinación ligeramente externa, mientras que las apófisis articulares inferiores van a mirar hacia sí mismas, es decir, una rotación interna, ¿ya? Luego, para hablar del esternón, el esternón corresponde a una unión de huesos planos, ¿ya? Unión de huesos planos que va a estar conformada en una primera sección por el manubrio del esternón, un cuerpo esternal y finalmente un proceso sifoides, ¿ya? Tiene una cara superior, anterior, una cara posterior, bordes superiores y bordes laterales, ¿ya? Primero vamos a comenzar hablando del el manubrio del esternón, ¿ya? El manubrio del esternón, en su cara superior, perdón, el manubrio del esternón está formado como una figura geométrica, ¿ya? Pensemos en un trapecio invertido, donde la base se encuentra mirando hacia arriba, es decir, la base superior. Y en este borde o reborde superior vamos a encontrar dos concavidades, una concavidad a cada lado, ¿cierto? Dos concavidades laterales. Y tienen el nombre de escotaduras claviculares, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí se aloja la cabeza de la clavícula, ¿ya? Y forman la articulación externo-clavicular, ¿ya? Que es una silla de montar, es una sinovial en silla de montar. Las dos uniones claviculares proximales, ¿cierto? Van a dar a este cuerpo del esternón una formación de una incisura, que conocemos con el nombre de incisura yugular. Esta incisura aumenta su profundidad en la presencia de las cabezas de esta clavícula a nivel proximal. En su porción lateral, ¿cierto? Recibe al primer cartílago costal de la costilla número 1, ¿ya? Formando una articulación en tipo sinostosis. Sí, perdón, una sincondrosis, ¿ya? Luego, en la cara inferior del manubrio del esternón, encontramos la formación de una articulación que une al manubrio con el cuerpo. Esta articulación la denominamos articulación manubrio esternal. Aquí se forma un ángulo, ¿cierto? Que es una torsión entre el cuerpo del esternón y el manubrio. Este ángulo lleva el nombre de ángulo de Lewis, ¿ya? Está formado aquí inmediatamente en la unión del segundo cartílago costal, es decir, la segunda costilla que ingresa al esternón. Luego inferiormente encontramos al cuerpo del esternón, que como dijimos es un hueso plano, ya sus bordes laterales son irregulares, puesto que en ellos están inscritos también, ¿cierto? Se forman incisuras correspondientes al ingreso de los cartílagos costales, ¿ya? Desde el segundo cartílago costal comienza a articularse, ¿cierto?, en el cuerpo del esternón. Y se forman articulaciones de tipo sinovial plana, ¿ya? Esto permite también el movimiento al cual se va a ver afectada la parilla costal, sobre todo en la expansión torácica. El cuerpo del esternón lo vamos a ubicar, lo vamos a encontrar entre la vértebra T5 y entre la vértebra T9. ¿Ya? Este más o menos es el sitio donde la vamos a encontrar. Dentro del proceso de osificación de este hueso, es un hueso que se va a formar mediante placas, ¿ya? Las cuales conocemos como esternebras. Y estas esternebras
que aproximadamente son unas 3 o 4 por cada cuerpo del esternón, se van a fusionar mediante una sinostosis. Esta sinostosis va a originar unas verdaderas crestas, que llevan el nombre de crestas transversas o transversales del cuerpo del esternón, ¿ya? Y que en esta cara lateral podemos ver como estos verdaderos ápices que se forman por la unión de las esterneuras. Finalmente, tenemos a la apófisis o procesos sifoides, que forman la articulación sifoexternal, ¿ya? Esta apófisis se ubica aproximadamente a nivel de T10, ¿ya? De la 10ª vértebra torácica. Y es un rasgo óseo que tarda tiempo en osificarse, ¿ya? Que en realidad eh, puede comenzar a verse osificada alrededor de los 40 o los 45 años de las personas, y tiene la forma, ¿cierto? O sea, esta puede estar inclinada hacia un lado, hacia el lado lateral, hacia los lados, perdón, hacia anterior y hacia posterior. Puede tener una forma bífida, ¿cierto? Puede estar dividida, puede tener un aspecto más romo, ¿ya? Y puede variar también en su tamaño. Y es un importante punto de referencia central del límite inferior de la parilla costal por medial, ¿ya? Eso. Eso más que decir. Bueno, finalmente vamos a tener aberturas torácicas. Tenemos una abertura torácica superior y una abertura torácica inferior. La abertura torácica superior va a estar formada por el cuerpo vertebral de la primera vértebra, de T1, ¿cierto? Va a formar el anillo mediante ambas primeras costillas, que se van a unir al cuerpo al manubrio external mediante los cartílagos costales número 1. ¿Ya? De esta forma se va a formar la primera abertura, cuyo diámetro anteroposterior corresponde a 6,5 centímetros aproximadamente, y diámetro transversal de unos 11 centímetros. ¿Ya? Esta abertura torácica superior va a representar el anillo inicial para la formación de la raíz del cuello. Por aquí van a pasar una serie de estructuras que atraviesan, ¿cierto?, del cuello hacia la cavidad torácica, ¿ya? Y luego hacia inferior vamos a encontrar la abertura torácica inferior. Está conformada por la vértebra T12, ¿cierto?, las costillas a cada lado, la 12ª costilla, y finalmente cómo va rodeando al reborde costal o al ángulo costal inferior, ¿cierto? Estos cartílagos en general llevan el nombre de cartílagos costales comunes, ¿ya? Y representan el reborde inferior del ángulo costal o parilla costal inferior, ¿cierto? Y llega a nivel medio, perdón, ¿cierto? Medio y medial con la base de la apófisis sifoide centralmente, ¿ya? Eso. Y bueno, si bien es cierto, este es un punto de referencia virtual, las estructuras como el diafragma, por ejemplo, que yacen sujetas e insertas en este nivel del reborde o de la abertura torácica inferior, digo que es virtual porque también asciende. Estas cúpulas pueden llegar a ascender aproximadamente hasta el cuarto espacio intercostal. Por lo tanto, son capaces de invadir este reborde, ¿ya? Es un límite virtual, ¿ya? Eso es todo. Para la próxima video voy a tratar de incorporar lo que es la irrigación, la inervación, el drenaje venoso, músculos del tórax y también vísceras del tórax, ¿ya? Eso. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.